vamos a estar hablando de un tema que para algunos es sido muy doloroso, por el cual yo creo que la mayoría hemos pasado en alguna parte de nuestra vida. ¿Sí? Tener una pérdida de un ser querido o una pérdida en general. ¿Sí? Y cruzamos por un proceso de duelo que muchas de las veces no entendemos qué es lo que nos está pasando, y la gran mayoría de las veces ni siquiera sé que necesito pedir ayuda. Y cruzamos solos este proceso y nos encontramos sumergidos en mucho dolor. Y muchas de las ocasiones nos tardamos mucho tiempo en poder recuperarnos. Quiero darles la bienvenida a estar aquí en este momento, y para mí es un grato estar aquí con ustedes. Quiero agradecerles su presencia y que se agradezcan a ustedes también el haberse dado una oportunidad para estar aquí. Algunos de ustedes quizás están aquí y saben el motivo por el cual están aquí. Algunos de otros, pues a lo mejor porque están en el trabajo y les dijeron se van a quedar. No sé si tuvieron la oportunidad de decir que no, pero aquí están. Nada es casualidad. Algunos otros, pues a lo mejor los invitaron, les hablaron, los invitaron, y aquí están también. También tuvieron la oportunidad de decir que no, y vinieron aquí. Y algunos otros quizás vieron la publicidad en alguna parte y les llamó la atención el tema. Dicen, vamos a ver de qué se trata. Pero están aquí. También pudieron decir que no. Entonces, nada es casualidad. Y aquellos que ya saben el motivo por el que están aquí, yo espero que en el transcurso de los próximos minutos puedan encontrar un poco de consuelo en este dolor que quizás traen aquí guardadito, que han venido cargando durante algún tiempo. Y aquellos que no saben por qué motivo están aquí, ojalá y en los próximos minutos también puedan encontrar un camino y poder identificar qué es eso que durante algún tiempo me tiene inquieto. ¿Qué es eso que no comprendo que a lo mejor a veces me hace llorar? Entonces, cuando perdemos a un ser querido, me voy a enfocar a las pérdidas de un ser querido, porque es lo que es por lo que todo el mundo está en este momento aquí. Me voy a estar atravesando para poder cambiarle. ¿Sí? Cuando perdemos a un ser querido, se nos viene el mundo encima, se nos vienen todas las emociones encima también. Y en un momento nos vemos sumergidos en una espiral de emociones que nos van subiendo poco a poco y no nos damos cuenta, y cuando quiero reaccionar ya estoy arriba y ya no sé qué hacer. Todas las emociones las tengo aquí agolpadas en mi cabeza, me tienen confundida, no me dejan saber ni pensar qué hacer, y creo que no quiero salir de ahí. Y cuando quiero intentar salir de este dolor y volteo hacia abajo, lo único que veo es un abismo que me produce mucho dolor, que me produce también mucho miedo y que a veces nos paraliza. Y por eso sufrimos tanto, porque no sé cómo canalizar ese dolor que estoy sintiendo. Me duele la pérdida de mi familiar. Me produce un dolor tan grande que me atraviesa, que me trastoca, que me hace tambalear. Y no encuentro herramientas en este momento. Pierdo todas esas herramientas internas para poder salir de ahí. Y me quedo sumergida en esta parte. Entonces, el duelo es necesario. Quisiéramos no sufrir, pero el duelo es necesario. Necesitamos cruzar. A ver, ¿para dónde me voy? Porque me siento como atorada aquí. Acá. El duelo es necesario para poder volver a la vida. Necesito vivir. El duelo es dolor. El duelo duele. Y por eso sufrimos tanto. Pero si yo no atravieso y no transito este proceso, nunca voy a volver a conectarme de manera eficiente con la vida que yo tenía antes. ¿Puedo sobrevivir? Sí. ¿Puedo seguir caminando y seguirme relacionando? Sí. Pero siempre va a haber algo que me esté provocando ese dolor. Y si yo no sano en este momento este duelo que tengo por la pérdida de mi familiar, que a lo mejor curso como si nada, y me veo muy tranquila y regreso a mis actividades como si nada. Pero la vida está llena de pérdidas, y en algún otro momento va a llegar otra pérdida
que esa se me va a tumbar, porque se va a acumular con la que ya tenía guardada. Por eso es necesario a lo largo de la vida ir sanando todas las pérdidas. Hay pérdidas que no producen daño, que al contrario son de satisfacción, y son a todas aquellas que vamos teniendo al ir creciendo, pasar de la niñez a la adolescencia, empezar a relacionarte con chicos, con chicas, el matrimonio, los hijos, ¿sí? Vas dejando etapas y esas son buenas, no nos dejan una huella, no nos dejan un dolor. Pero hay pérdidas que sí son de mucho impacto, y una de ellas es la pérdida de un ser querido. Entonces, este duelo lo tengo que vivir, tengo que atravesarlo y tengo que saber qué es lo que voy a hacer con mi vida a partir de este momento, a partir de que este ser querido no está conmigo. Le tememos mucho a la muerte. De hecho, nadie se quiere morir, nadie nos queremos morir. Mas, sin embargo, sabemos que nos vamos a morir, porque la muerte es parte del ciclo de la vida. Si se acuerdan, de la primaria nos enseñaban el ciclo de la vida y decían, los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y hasta lo hacíamos como con cancioncita, ¿sí? Y crecimos y nos reprodujimos y se nos olvidó que nos teníamos que morir. Por eso nos duele tanto que alguien se nos muera. Y esta relación que yo tengo con las personas es lo que hace que duela tanto. Norbert Elias, que es un sociólogo alemán, que se encargó de estudiar a las personas precisamente en estos procesos de duelo, él decía que el ser humano es el único ser sobre la faz de la tierra que tenemos el privilegio de saber que nos vamos a morir. Que es un privilegio. Ningún otro ser vivo en la tierra sabe que se va a morir. Nada más los seres humanos. Pero también somos los únicos que nos da miedo morirnos. Sabemos que nos vamos a morir, pero nos da miedo. No lo aceptamos como parte de la vida. Si desde el momento en que nacemos empezamos a morir, porque nos empezamos a ser viejos desde el momento de nacer, ¿sí? Al tener un día de nacido ya soy más grande que un día antes, ¿sí? Entonces me voy a morir. Y a pesar de tener esta certeza, porque es la única certeza que tenemos en la vida, de todas las cosas que tenemos, que me voy a morir, es la única certeza. Y aún así me da mucho miedo. ¿Sí? Me da miedo morirme, me da miedo a pensar que mis seres queridos también se van a morir. Quiero platicarles un cuento pequeñito. No sé si alguien por ahí lo conozca. Viene dentro del libro de los cuentos de las mil y una noches. Y esto habla de un príncipe que vivía en la ciudad de Bagdad. Él tenía un sirviente. Un día el príncipe manda al sirviente al mercado a comprar fruta. El sirviente se va y cada que caminaba él sentía una mirada como que alguien lo iba siguiendo. Hacia acá y se escurría por los mercaditos, puestecitos. Y seguían observando y él seguía sintiendo que alguien lo seguía. De un momento siente la mirada de frente, levanta la vista y lo que ve es la figura de la muerte. El sirviente se asusta y se regresa corriendo al palacio. Llega y le dice al príncipe, Señor, la muerte me acaba de encontrar en el mercado y me asustó. Me quiero ir, ayúdame a escapar. El príncipe, que era una persona muy generosa, le presta un caballo y le da dinero. Y le dice, ¿y a dónde te quieres ir? Quiero irme a la ciudad de Samara para que no me encuentren. Y se va. El príncipe, muy molesto, se va al mercado a tratar de buscar a la muerte. Y le encuentra. Y le dice, ¿y tú quién te crees para asustar a mi sirviente? La muerte, muy apenada, le dice, discúlpame, señor, no era mi intención asustarlo. Lo que pasa es que me sorprendió verlo aquí en Bagdad, porque esta noche tengo una cita con él en Samara. Lo que quiere decir es que donde estemos, a todos nuestros seres queridos también, en algún momento la muerte nos va a encontrar. Y entonces, ¿por qué verla tan feo? ¿Por qué no quiero saber nada de ella? Si sé que de todas maneras me voy a morir. Cuando muere un ser querido, lo primero que hacemos es llorar. Y lo que queremos hacer es limpiarnos las lágrimas. Las lágrimas no debemos limpiarlas al momento de llorar, porque las lágrimas, al hacer contacto con nuestra piel,
me están recordando el evento que estoy viviendo en ese momento. ¿Y qué hacemos cuando vemos a alguien llorar? Inmediatamente le damos un vino para que se limpie la cara. Hay que dejarlos llorar. No hay que reprimir ese llanto. El llanto es sanador. El llanto son todas esas palabras que la boca no puede sacar cuando estoy llena de dolor. El llanto es todo aquello que mi corazón no puede soportar cuando tengo dolor. Necesitamos llorar. Y llorar va a hacer que nuestra alma descanse. Y yo creo que todos aquí lo hemos vivido en algún momento, que tenemos un problema, el que sea, hasta porque me peleé con alguien de la familia. ¿Sí? Y lloro, y eso como me da un descanso el poderlo hacer. Entonces es necesario llorar cuando nos encontremos en un proceso de duelo. Cuando tenemos una pérdida significativa, es decir, de mucha relación que me va a doler mucho, tengo tres caminos nada más. Nosotros decidimos cuál es el que queremos en ese momento. Uno, me puede paralizar el miedo. ¿Sí? Me paraliza y ya no hago nada. Y me quedo ahí, sumergida en el dolor. Puedo evadir, no me pasó nada, yo mañana sigo con mis cosas y no me provoca nada. Alguna vez, en un grupo, una persona se me acerca al final y me dice, es que yo tuve este problema, este evento, y yo no tuve duelo. Imposible, si tienes esto siempre hay un duelo. Es diferente que lo sepas manejar. Y cuando yo empiezo a hablar con ella, empiezan las lágrimas a salir. Era un duelo que tenía paralizado, que estuve evadiendo durante mucho tiempo. Y que en algún momento, ese diagnóstico que le habían dado de su hijo, en algún momento la iba a confrontar con la realidad. Y la confrontó en ese momento que tuvimos esta plática. A lo mejor ella pudo resolver el diagnóstico de su hijo. No hay problema, acepto que mi niño tiene esta condición. Pero quedó el duelo de mamá. Una mamá que esperaba tener un hijo sano. Y no resultó así. Y ella guardó ese duelo de mamá ahí por enfocarse al cuidado del niño. Y nunca fue a sanar ese otro duelo. La otra es empezar a elaborar mi duelo. Empezar a trabajar en él. ¿Qué es lo que voy a hacer para poder estar mejor? Ya sé que voy a llorar. Ya sé que voy a sufrir. Y también sé que lo necesito para poder transitar el proceso. ¿Sí? Entonces, hay que saber escuchar a nuestro cuerpo. Este dolor emocional que sentimos no es porque el dolor nos está diciendo algo y nos está diciendo que necesitamos hacer algo. ¿Por qué no lo atiendo? ¿Por qué no quiero a mi cuerpo si ya me está diciendo que lo necesita? Para elaborar el duelo, lo primero que hay que hacer es credibilidad. Sí pasó. Que sí pasó eso de lo que yo sé, de esto que me está doliendo. ¿Se murió mi ser querido? Sí, sí se murió. Que es irreversible, ya no va a regresar. Y que es absoluto. O sea, se murió, ya no hay vuelta atrás. Entonces, lo primero para empezar a elaborar mi duelo es aceptar. Aceptar que efectivamente ese ser querido se murió. ¿Duele? Sí, sí, duele mucho. ¿Sí? Y duele porque el dolor es el reflejo del amor que tuve por esa persona. Me duele tanto porque lo quería mucho. Si yo no hubiera amado tanto a esa persona, no me dolería. Pero me está doliendo por eso, porque hay amor. Es mucho amor el que yo tenía por esa persona. Por eso es que duele tanto cuando una persona fallece. Y luego a veces nos llegan esos pensamientos mágicos. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, a lo mejor no se hubiera muerto. En alguna ocasión una chica me decía, es que si yo hubiera llevado a mi mamá al doctor, no se hubiera muerto. A ver, espera, ¿por qué no la llevaste? Porque ella no quería, ella quería quedarse en casa. Aceptaste y respetaste la decisión de tu mamá. Pero yo ahorita me estoy dando cuenta que debía haberla llevado, que la debía haber obligado. Porque lo estás viendo
tiempo después, las herramientas que tienes ahorita no son las mismas que tenías el día que murió tu mamá. Y para quien cargue por ahí esa culpa de debía haber hecho algo, no debimos haber hecho nada. Hicimos lo que teníamos que hacer con las herramientas que teníamos en ese momento. No puedo juzgar lo que hice en el pasado con el conocimiento que tengo hoy. Para eso me alcanzó. Eso era lo que yo tenía y lo que yo podía hacer en ese momento. Entonces, no debe de existir una culpa por algo que dejamos de hacer o que creímos ahorita que dejamos de hacer en ese momento. Y entonces, en este pensamiento mágico, a veces creemos que nosotros somos responsables de todo lo que pasó. O alguien en la familia nos da ese poder de pensamiento mágico. Una chica que estoy atendiendo ahorita, ella me decía, ella vive en Durango y por cuestiones de trabajo se tuvo que ir a Chihuahua. El papá enferma, pero ella es el sostén de la familia. Ella no podía estar en Durango. Entonces se queda la nieta y la esposa a cuidar a ese señor. El señor muere. Y entonces la mamá, en este dolor del duelo, pasamos por varias etapas. Una de ellas es el enojo con alguien que esa esposa tenía que desquitar ese enojo y fue con su hija. Y le dice, si tú hubieras estado aquí, tu papá no se hubiera muerto. Imagínense el poder de culpa que le dejó a esa chica. Entonces, cuando platico con ella, le digo, vamos a suponer que tú no fuiste a trabajar y te regresas a cuidar a tu papá. No sabemos si en realidad por haberte regresado, tu papá hubiera vivido. Probablemente también hubiera muerto. ¿Quién los iba a mantener? Si tú no ibas a ir a trabajar, pues nadie, porque el único sostén es ella. Entonces, hiciste lo que tenías que hacer. Salir de casa para ir a trabajar. Porque esa era tu aportación en ese momento que la familia estaba viviendo. Y a tu hija le tocó el papel de cuidadora porque en ese momento así tenía que ser. Aquí lo que falta es que esa mamá trabaje su duelo de esposa para poder quitar esas culpas que dejó en su hija. Y a veces vamos cargando muchas culpas para muchas cosas. Y decimos, si hubiera esto, si no hubiera llegado tarde, no me descuenta del trabajo. ¿O no? Entonces, abrazando el duelo, no es agarro mi dolor y me lo quedo aquí para hacer. Abrazar el duelo es aceptar que esto es lo único que tengo. Es lo único que tengo más cercano a mi ser querido. Ese dolor que estoy sintiendo. Lo único que tengo de él en este momento. Abrazo este duelo, pero para conocerlo, para conocerme, para darme cuenta qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me produce este dolor. Para eso lo abrazo, para conocerlo. Y en la medida que yo lo vaya conociendo y que pueda ver qué es lo que está produciendo en mí este dolor, es que voy a poder avanzar. Entonces, el dolor significa amor. El dolor necesito conocerlo. El dolor no lo debemos de rechazar, el dolor debe de estar presente, porque lo único que me relaciona en este momento con mi ser querido, cuando llegan a consulta conmigo los pacientes dicen que ya no quiero sufrir. A ver, ¿qué es lo que no quieres de este sufrimiento? Este dolor que yo siento aquí. Pero ese dolor es lo único que tienes cercano a tu familia para poder empezar a procesar un duelo. Cuando las personas entienden esto, han avanzado en el proceso. No puedo evadir el dolor siempre va a tener que estar en el proceso de duelo. La diferencia de estar en cómo voy a manejar este dolor para poder seguir caminando. Entonces, ¿cómo se puede transitar una pérdida de forma adecuada, de forma saludable? Hay ese dibujito con un sol, es como, sí puedo volver a contactar con la vida, sí puedo volver a estar bien, aún a pesar de lo difícil y doloroso que sea el momento que estoy pasando.
podemos salir. Aunque mis herramientas en este momento no son suficientes, aunque me encuentre en esa espiral de emociones, si yo conozco por lo que estoy pasando y no me cierro a esa oportunidad de poder transitar, voy a avanzar. Lo que sí es importante es no me apresuro. El duelo lleva su tiempo y para cada uno de nosotros será diferente. Y ustedes vean, si alguien en su familia llegó a perder a un ser querido, vamos a suponer, perdimos a papá. Y somos muchos hermanos. Y cada uno vive el duelo de manera diferente. No es que el que no lloró no lo quisiera, el que no lloró en ese momento o el que no se tiró al suelo, no es que no lo quisiera. Simplemente él procesa diferente ese duelo o se encuentra aún todavía en los servicios funerarios con ese shock de la noticia de saber que murió. ¿Sí? Entonces, necesito transitar, ¿se puede estar bien? Sí se puede estar bien, porque aquí estamos todos. Yo creo que la gran mayoría hemos perdido a un ser querido y aquí estamos y podemos transitar. Entonces, lo primero es saber que con el duelo, después del duelo, yo voy a poder contactar con la vida, voy a poder seguir con mi vida. Es bien importante que ustedes tengan la oportunidad de estar cerca o apoyando a alguien, algún familiar que esté en duelo, permitirle llorar, permitirle que exprese, pero también ayudarlo a que se reincorpore de nuevo a la vida. Quedarnos en cama sí será suficiente por un tiempo, pero no puede ser para siempre, porque entonces nunca me voy a curar ese dolor que me está atravesando. Necesitamos un tiempo, un espacio para dolernos. Yo les pregunto, cuando han tenido alguna pérdida, a veces siempre es uno el que se encarga de mover servicios funerarios, de andar aquí y allá y acomodar todo. Y si a alguien le tocó hacer eso, de los que están aquí, ¿cuánto tiempo se dedicaron desde que pasó todo este tumulto de actividades para dedicarse tiempo para ustedes, para dolerse, para estar tristes, para llorar? Porque a lo mejor los demás lloraron, pero yo fui la que andaba en friega haciendo todas las actividades. Y de atender a todos los demás, si había una mamá o un papá, estuvimos al pendiente de ellos. ¿En qué momento nos dedicamos tiempo para nosotros? ¿En qué momento me tiré a esa cama o ese sillón a patalear, a llorar? Porque también a nosotros nos dolió, no nada más al resto de la familia, a todos nos dolió esa pérdida. Entonces, ¿cuánto tiempo dedicamos para nosotros en el momento de que alguien se nos muere? Es importante no tener prisa, hay que irnos poco a poco, ¿sí? A lo mejor en una semana yo estoy bien, a lo mejor necesito 15 días, un mes, 6 meses, un año. Necesito tomarme el tiempo que yo necesite. ¿Cómo voy a saber si aún a pesar de haber pasado un año, mi duelo va funcionando? En la forma en que yo empiezo a mirar la vida.
del marido. Y entonces ahora cargo esta culpa, entonces me voy a morir. No, no me voy a morir. Y si me muero, no fue por culpa de mi esposo tampoco. Fue porque a lo mejor dejé de comer, me morí por falta de alimento. A lo mejor dejé de dormir. Pues me morí por no dormir. ¿Sí? Vamos dejando de hacer cosas y esto es lo que nos va a ocasionar la muerte. Pero nadie se muere por culpa del otro. ¿Sí? Cuidarnos a nosotros mismos. ¿Quién después de una pérdida se dedicó tiempo? A lo mejor, si no para llorar, para tener un momento a solas. O de decir, ¿sabes qué? Me duele el cuerpo. Voy a ir a que me den un buen masaje para recuperarme. ¿Sí? Voy a ir a una terapia para sentirme mejor. ¿Cuántas veces hemos podido dedicar algo a nosotros? Y eso aplica para cualquier pérdida, nada más la defunción, y para cualquier pérdida. Hay que cuidarnos a nosotros mismos. Hay que cuidar este cuerpo que es el que nos mueve. ¿Sí? Si no tengo este cuerpo y no lo cuido, pues probablemente me voy a morir mucho antes del tiempo que me toque. Hay que vivir sin pendientes. No dejemos nada para mañana. Si tienen algo importante que decirle a alguien, háganlo ya. ¿Sí? Tenemos esa oportunidad y ese privilegio de poder decirle a alguien cuánto lo queremos, cuánto lo amamos. Y si no, de decirle también lo que me molestó de él. ¿Sí? Se vale. Pero hay que hacerlo ahorita. Porque si yo no aprovecho este privilegio que tengo, cuando esa persona muera, pues estaré lamentándome por no haberlo hecho. Y eso será lo que me cause culpa y me tenga con dolor. Y si no es él el que se muere y soy yo, pues también en el final de la vida nos lamentamos por todo eso que no hicimos. Yo he tenido la oportunidad durante 40 años de acompañar personas en el final de la vida, de estar con ellos en ese proceso, vida-muerte, en los segundos. Y la verdad que es algo que pega y pega mucho en las personas. El haberse quedado con los afectos, el haberse quedado con palabras. Y decían, si tuve la oportunidad y no lo hice, por miedo, por vergüenza, porque mañana se lo digo, y la muerte nos alcanzó. Y no supimos cuándo, y a veces creemos que tenemos vida comprada, que seremos eternos, pero no sabemos cuándo nos toque. ¿Alguien se acuerda? No sé si vieron en algún momento, sean como de mi edad, sí. Hay una película mexicana de la muerte, creo que se llama Macario, sí, que don Ignacio López Tarso. Y ahí habla algo bien bonito en el proceso de la muerte. A Macario se le enferma su mamá, se le va a morir su mamá, se le muere, algo así es. Y Macario está enojado. Y entonces se le aparece la muerte y Macario le reclama. ¿Por qué se murió mi mamá, no? ¿O por qué se está muriendo mi mamá? La muerte muy tranquilamente le lleva a pasear a una caverna y cuando entran hay muchas velas de diferentes tamaños, chiquitas, medianas, grandotas, apenas van iniciando. Y Macario le pregunta, ¿por qué no son iguales todas las velas? Y la muerte le dice, estas grandotas son de los que acaban de nacer, de la gente joven. Y así, al tamaño se está acercando. Conforme se vaya consumiendo la vela, pues quiere decir que tu muerte se acerca. Y Macario pregunta, ¿y cuál es la de mi mamá? Y la muerte le enseña la de su mamá. Se está extinguiendo. Y en un descuido, Macario, creyéndose muy inteligente, cambia la vela de su mamá y pone una grande. Pero en el momento que él hace el cambio de una grande por esa pequeña, la vela de inmediato se fue hasta abajo y se consumió. Entonces, no podemos cambiar el destino. En algún momento todos vamos a morir. Entonces, hay que aprovechar ahorita que estamos vivos, que medio cuerdos todavía, pues para poder decir todo eso que queremos decirle a nuestros seres queridos. Y no quedarnos con nada guardado. ¿Qué cosas tengo que trabajar, además de todo esto que ya vimos? Lo primero para poder avanzar en un proceso de duelo hay 4 tareas, ¿sí? Que un especialista orden
que dijo que podíamos utilizar para poder avanzar en el proceso de duelo. La primera es confrontarnos con la realidad. Sí se murió. Tengo que ver, o sea, esta muerte sí pasó. ¿Qué es lo que pasa a veces cuando hacen esos... las personas, por ejemplo, que mueren fuera del país o que se secuestran, esos padres viven con un duelo eterno. Por un lado, saben que murieron, pero hay otra parte de ellos que les dice que están vivos. No pueden confrontar, no pueden aceptar la muerte, porque no se han confrontado con él, no han visto el cuerpo. ¿Sí? Los velatorios, el hacer un velorio, eso sirve para que la familia pueda contactar con la realidad. Además de la despedida que les va a servir, que puedan contactar con esa realidad. Sí se murió mi ser querido. Y a partir de este momento que nosotros lo aceptamos, empezamos a iniciar nuestro proceso de duelo y lo podemos avanzar y lo podemos avanzar bien. Okay, ya contacté con la pérdida. ¿Qué más debo de hacer? Identificar mis emociones. ¿Qué es lo que siento? A veces siento algo aquí, pero no sé qué es. Hay que darle nombre a esto que siento. ¿Es coraje? ¿Es tristeza? ¿Qué es lo que siento aquí adentro? ¿Tengo rabia contra todos? ¿Qué siento aquí? Y cuando yo puedo poner nombre a esto que siento, voy a poder identificar qué es lo que me hace sentir. Y si yo ya sé lo que me hace sentir, pues sabré cómo trabajar. Ya confronté con la realidad, ya sé, identifiqué lo que siento. Lo siguiente es empezar mi nueva vida y reestructurar mi vida en la presencia de la otra persona. Y eso es lo que nos cuesta más trabajo. Poder reestructurarme de nuevo sin tener a ese ser querido junto a mí. Y más si fue alguien con quien yo viví, que lo tenía tan cercano, nos cuesta mucho trabajo. Pero tenemos que aprender a hacerlo, porque a partir de que esta persona murió, ya no va a estar con nosotros, ya no lo puedo traer de regreso. Dijimos que era irreversible la muerte. ¿Sí? Entonces, muchas veces, en algunos momentos, algunas parejas me dicen, es que yo con él hacía todo. Yo con él me iba al mercado, yo con él me iba para acá. Ok, ¿y te gustaba hacerlo? Sí, yo lo disfrutaba. Síguelo disfrutando, pero ahora lo vas a disfrutar tú. Y tú sola, porque las cosas siguen. Y el mercado sigue siendo tan atractivo como era antes de que falleciera. Salir a caminar sigue siendo tan atractivo y agradable como cuando caminaban juntos. El sol sigue estando ahí, si salgo de noche la luna sigue estando ahí. ¿Por qué me voy a negar ese privilegio? Que a veces nos negamos de seguir disfrutando porque creemos que le fallamos a la otra persona. Me voy a fallar a mí misma si dejo de disfrutar esto que tengo y que la vida me está dando. Entonces, confronto la pérdida, identifico qué es lo que siento y rehago mi vida. Estructuro mi vida con la ausencia de la otra persona. ¿Sí? Y finalmente, es recolocar a ese ser querido en el lugar más especial que nosotros tengamos. ¿Dónde lo quiero tener? Lo quiero tener aquí en mi mente para estarme acordando de él. Lo quiero tener en mi corazón para sentirlo más cerca. ¿Dónde lo quiero colocar? A mí cuando llegan los pacientes conmigo y que llegamos a esta parte, yo siempre les digo, porque es difícil que si te vuelves a primera, ya lo tengo aquí, lo tengo aquí. Siempre los tuvimos aquí y acá, pero nunca nos dimos cuenta que ahí los teníamos porque los mirábamos físicamente. Entonces yo siempre les digo, ¿qué lugar, ya sea en tu casa, donde tú gustes, sientes que podrías estar más cerca de tu ser querido? Algunos me dicen en la sala, en el patio, en la playa. Cuando lo necesites, porque en el proceso de duelo y durante el resto de la vida, en muchas ocasiones vamos a necesitar la cercanía de esa persona. Busca ese lugar donde tú sientes que puedes estar a gusto, que puedes platicar con él
y que te puedes sentir tranquilo. Y esto aplica y funciona. En una opción tuve unos niños, ahí me llevan muchos niños a la consulta, y este niño, bueno, había perdido a su mamá, y este niño de 9 años, y me decía, Lupita, es que yo extraño mucho a mi mamá, y me está dando miedo porque se me está olvidando. ¿No? Y el niño estaba creciendo, y algunas cosas, y todo el dolor de la pena que no trabajó en su momento, estaban haciendo su trabajo. Y el chiquillo estaba cuidando a su mamá. Casi no me acuerdo ni de cómo es su cara. Y entonces empezamos a aplicar esto. Primero enseñarle cómo respirar cuando él se sintiera angustiado, cuando él se sintiera triste, para que él pudiera identificar que estaba pasando algo con él y que podía hacer algo con eso. Y entonces él aprendió a hacer respiraciones para poderse tranquilizar. Y pues a la siguiente consulta yo le decía, ¿cuántas veces te sentiste triste? Pues tantas, y estaba haciendo esto y esto otro. Tantas veces me sentí enojado. Ella podía identificar a sus 20 años qué era lo que pasaba con su cuerpo. Y entonces aprendió esto, a buscar un espacio en su casa para poder sentir cerca a mamá. Y fue lo que a él lo ayudó en ese proceso de duelo. Y yo creo que es válido. Si bien nos dicen, vamos a la ciencia, dice el que se murió está ahí. Y los quedamos nada más, aquí estamos nosotros. Pero en realidad ese amor que sentimos por la otra persona a veces nos hace sentir esta necesidad. Yo sé y no estoy imaginando ni le estoy volviéndolo, pero sí busco ese espacio porque a veces lo necesito. ¿Cuántas veces no vivimos con mamá que a veces necesitamos ese cariñito de mamá a la edad que sea? ¿Sí? Y a veces con el simple hecho de pensar en ella me puedo regocijar en este cariño que mamá me estaba brindando. Entonces, en este proceso de duelo hay que seguir andando, la vida continúa. Siempre me gusta poner esta imagen y contarles, esto es algo muy personal. Desde que yo era niña, mi papá, no sé por qué motivo, siempre de los 19 hermanos, como 19, conmigo era con la que siempre se acercaba, desde que yo estaba chico. Y a él le gustaba mucho, mi padre era agricultor, yo siempre lo acompañaba en las noches cuando tenía que regar, se dice, tírate el agua. Entonces, a él le gustaba mucho platicar conmigo sobre cosas de la vida y de la muerte. Yo no sé cosas con la ascendencia, pero él me platicaba. Y entonces, él me dijo, y ese consejo a mí lo he tenido siempre para mí, que a lo largo de la vida todos íbamos a tener pérdidas. Me dice, vas a tener pérdidas de cosas materiales. A lo mejor te deja la pareja, a lo mejor pierdes la casa, o a lo mejor pierdes a alguien que quieres mucho. Todo te va a doler. Date la oportunidad de llorar. Tírate al suelo si te dan ganas y llora hasta que te canses. Pero no te quedes ahí, porque si no te vas a poder levantar. Llora nada más hasta que te canses. Levántate, límpiate las lágrimas, respira profundo y sigue andando, porque eso es la vida. Entonces fue un consejo que mi padre me dio y que siempre lo tuve por ahí. ¿Cuándo lo entendí? El día que murió su hijo mayor. Estábamos en ese velorio y yo preocupada por mi papá, porque era hipertenso, porque tenía problemas del corazón. Yo estaba ahí un ladito, ¿sí? Con el manómetro, por cualquier cosa que se ocupara, los medicamentos. Y alcancé a escuchar a mi papá. Yo estaba en un sillón de la funeraria así para él solito, frente al féretro. Y empecé a escuchar lo que primero empezó a decir. Y después empezó a darle gracias a la vida por la oportunidad de haberlo hecho en otro. Empezó a agradecerle a la vida eso que había ocurrido con él. Y después empezó a hablar con su hijo y le empezó a decir, gracias por haber llegado a mi vida. Fui muy feliz. Me gustó verte caminar y cuando te caí. Y muchas cosas empezó a decir. Mi hermano tenía 36 años y padre empieza, se queda un momento en silencio y me dice, yo las lágrimas y me dijo,
acércame al cajón. Y dije, entonces se va a poner pesado aquí. Lo acerco al cajón, yo voy acompañándolo. Y cuando llega ahí, muy sereno, únicamente lo miró, me echó la bendición y me dice, sácame, que hicimos lo que teníamos que hacer él y yo. Y se salió y él estuvo esperando afuera de la capilla. Y cuando estuvo afuera, él estuvo sereno, sonriente ya, platicando. Incluso al día siguiente, que llegó el funeral, él dirigió todo lo que se iba a pasar ahí en su momento. Y al final únicamente me dijo, hija, y agradeceles a todos por haber venido a acompañar a tu hermano. Era una forma, a lo mejor, de ver la vida. Y quizás así debería de ver tan sencilla, como algo natural. Como algo que ahí está y que a lo mejor tendríamos que ser mucho más agradecidos con todo lo que tenemos. ¿Cuántas veces nos hemos detenido a pensar en todo aquello que la vida nos ha dado? Y quiero despedirme con es un fragmento de un poema que precisamente habla sobre el duelo. Y dice, puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Nosotros decimos, me quedo llorando porque se fue o agradezco y sonrío todo lo que él vivió. Así haya sido un día, así haya sido en el vientre, alguna sensación diferente. Saber que iba a ser mamá y no necesito nacer. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva. ¿Cuántas veces hemos que nuestros seres queridos vuelvan? O puedes abrirlos y ver todo lo que te ha dejado. ¿Cuántas cosas compartió contigo? ¿Cuántas cosas compartiste con él? A veces yo les digo, bueno, quiero olvidar todo, me está doliendo, pero ¿por qué te enfocas en la muerte? Si ese fue un instante. Y tu familiar te dejó tanto cariño, tanto tiempo, ¿por qué olvidarlo y reducirlo a un momento que es la muerte y que sabíamos que iba a pasar en algún momento? ¿Sí? Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno de amor por todo lo que compartes. Nosotros decidimos cómo vivir ese proceso de duelo. Lo vivo llena de dolor, llena de rencor, llena de tristeza, peleándome con todo mundo, o decido vivir en el amor. El dolor es el amor que tuve por la otra persona, no es malo. Pues hay que recordar todo eso que vivimos con él. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío, dar la espalda, o puedes hacer sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Y ver todo lo hermoso que tienes a tu alrededor, incluso la familia. A veces hasta nos olvidamos de la familia que tenemos. ¿Sí? A mí a veces me llegan mamás y yo las entiendo, están llorando por ese hijo. Y siempre le pregunto, ¿y los hijos que tienes en casa? Fíjate bien, ellos perdieron a su hermano y están perdiendo a su mamá. No les des ese dolor de que también estén perdiendo a su mamá. Vive tu duelo, vívelo junto con tus hijos. Enséñales el amor a ellos. En alguna ocasión me tocó ver en un gabinete de rayos X, yo iba donde estoy, y llega una ambulancia y bajan así como 6, 8 personas, ya adultos todos, y bajo una camilla y llevaban a una señora ya grande y la llevaban para el despliegue. Todos los hijos rápido acomodándose, predicando, lo que iban a hacer, algunos mortificados, otros llorando, pero cada quien en su papel. Y en eso se abre la puerta y entra un niño, una persona grande, calladito, quietecito, y se puso en la esquina. Nadie lo tomó en cuenta. Este señor alguna relación tiene con nosotros. Hasta que por ahí a una de las hijas se le ocurrió, papá, al señor lo dejaron solo. Todos tenían el dolor por su mamá que se estaba muriendo. Pero se les olvidó que había un señor que era la pareja de toda la vida de esa señora y que estaba viviendo solo un proceso de duelo que para él era difícil y que hubiera sido mucho más fácil
si hubiera vivido acompañado de sus hijos. Con esto me despido. Muchas gracias.